Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Y les vamos a hablar de política porque ya está en marcha el partido En Marcha del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Una nueva colectividad que llega en este año electoral, el 29 de octubre. Todos los colombianos acudirán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular. Y pues bueno, tenemos justamente como invitado a Juan Fernando Cristo porque hay muchos temas de los que hay que hablar, doctor Cristo, pero el primero que le quiero preguntar, que nos parece muy bueno, es que se reunieron todos los de la colectividad, hicieron votaciones digitales, mejor dicho, están en la última era, como debe ser. Pues Diego, muy buenas tardes o noches y pues la verdad es que yo creo que uno de los más graves problemas que ha tenido los partidos en Colombia, los partidos históricos, los tradicionales, y cada vez más evidente, es el de la ausencia de participación de la gente en la toma de sus decisiones. Los partidos se fueron alejando cada vez más de sus bases, de sus sectores sociales, de la provincia, de los territorios, y se volvieron clubes exclusivos y excluyentes de parlamentarios en Bogotá que toman sus decisiones en las casas y apartamentos de expresidentes, de sus jefes, sin consultar a nadie. El propósito fundamental que tenemos en Marcha, Diego, es el de que En Marcha se convierta en el primer partido digital en Colombia para que utilicemos todas las nuevas tecnologías, el blockchain, todos los software que hoy en día tenemos a la mano para que facilitemos la participación, que tengamos unos afiliados digitales, una militancia digital en la que cada vez solamente ellos teniendo su aparato, su móvil a la mano, puedan ser consultados por el partido sobre las decisiones que se tienen que tomar a nivel local o regional o nacional, frente a un gobierno, frente a un proyecto, frente a una iniciativa ciudadana. Hicimos ese ejercicio el jueves en el primer encuentro nacional de En Marcha. Tuvimos abiertas 24 horas a los afiliados, a la militancia, dos votaciones, una encuesta con dos votaciones. La primera, cuál debería ser la posición del partido frente al gobierno del presidente Petro, si el partido de gobierno independiente o de oposición, y la segunda, si la militancia del partido estaba de acuerdo con esta causa que queremos liderar a nivel nacional, y es la de poner en la agenda pública del país la discusión sobre el cambio en el modelo del ordenamiento territorial en Colombia, que acabemos el centralismo antes que el centralismo acabe con este país y avancemos a un Estado federal, como sucede con casi la mayoría de los países del mundo que tienen el tamaño y la población de Colombia, que funcionan como Estados federales, porque es imposible que funcionen bien, como se ha demostrado aquí en Colombia, y eficazmente como un Estado central. Entonces, partido federal, partido digital, lo hemos puesto en marcha desde el jueves pasado. No, y eso digital es una maravilla, porque además, doctor Cristo, después de la pandemia, digamos, los colombianos nos rehusábamos un poco al uso de los temas digitales, pero después quedó claro que hacer uso de estas herramientas facilita la vida de muchas personas y además permite que otras tantas, como en el caso de lo que ustedes hicieron, puedan ser consultadas y puedan participar. Doctor Cristo, justamente con ese tema que usted menciona del centralismo, de acabar el centralismo en nuestro país, pues se generó una gran polémica. Yo creo que usted vio por ahí lo que escribió el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Estaba bravísimo con usted, que cómo se le ocurría, que eso era oportunismo, que eso ya era una propuesta de Fuerza Ciudadana de hace tiempo. Pero cuando las propuestas generan este tipo de reacciones es porque tienen algún calado en la sociedad. Pero la cosa es, llegó usted generando polémica. Pues Diego, la verdad no era el propósito. Yo le tengo afecto y respeto al gobernador Caicedo. No le niego que me sorprendió mucho su reacción, pues porque la discusión sobre federalismo y centralismo en Colombia viene de las épocas de la República de la Gran Colombia. Tuvo en el siglo XIX un gran debate. Hay unos próceres, digamos, del siglo XIX,
que lideraron la Constitución de Río Negro en 1863, que produjo entonces la Constitución del 86 de Rafael Núñez. A mí no me interesa la polémica. Yo incluso planteé que en las próximas ideas que tuviéramos en marcha íbamos a pensar si consultábamos primero al doctor Caicedo. Imagínense si hay alguien que se pueda apropiar de la idea de impulsar un Estado federal en Colombia. Eso, mientras no sean muchas las voces de la derecha, de la izquierda, del centro, de abajo, de arriba, de las regiones y también de Bogotá, que se sumen a esta iniciativa, pues se va a quedar simplemente en una discusión académica. Aquí es una discusión política la que tenemos que dar. Y no me interesa la discusión política, mucho menos personal, con el gobernador Caicedo. Está muy invitado a que nos acompañe en esta causa. De hecho, nosotros invitamos el jueves, Diego, tal vez al dirigente nacional de las últimas décadas que ha hecho más énfasis en esa propuesta del federalismo, que es el exministro y excongresista Rodrigo Rivera Salazar, quien en la campaña del 2006, en la consulta liberal que se enfrentó con Horacio Serpa, su principal propuesta fue la de avanzar en un Estado federal. Y yo cada día me he convencido más. ¿Por qué? Porque es que nosotros le hemos apostado mucho a la autonomía territorial. En el Ministerio del Interior impulsamos cientos de políticas, de foros, de eventos para avanzar en las regiones, en el país de regiones, en estas famosas regiones administrativas de planificación. Y la verdad, lo que hemos visto desde la Constitución del 91 es que a pesar de esos esfuerzos, cada vez más se recentraliza el país. Lo que a mí me interesa es el debate de cara a la ciudadanía y convencer a los colombianos de que este Estado central ya colapsó, de que podemos hacer todas las reformas que sea, que este Estado ha demostrado su incapacidad de resolver los problemas de la gente. Y no me interesan los debates personales ni con el gobernador Caicedo, ni con muchos colombianos. Aquí ha habido, por ejemplo, mi querido amigo, también costeño, Eduardo Verano, desde hace mucho tiempo viene liderando la causa de la descentralización de las regiones. Yo lo que les quiero proponer a todos ellos es que hagamos un frente común, entre todos, sin ninguna clase de egoísmo ni mezquindades, para que eliminemos del vocabulario de Colombia la palabra descentralización, que ya no funcionó en estos 32 años, y empecemos a hablar de la federalización del país y a discutir cómo podríamos avanzar para que tenga éxito esta idea de la federalización de Colombia, que no se va a lograr en 2 meses, en 3 meses, ni siquiera en 1 año o en 2 años, que es un proceso de muy largo plazo. Y ya hay una petición concreta a la Registraduría Nacional, ¿no? Para incluir el 29 de octubre una petición que ustedes están haciendo para consultar a los colombianos. Sí, hoy estuvimos en el despacho del señor Registrador Nacional del Estado Civil. También le enviamos comunicación a la presidenta del Consejo Electoral y a todos los magistrados para pedirles que evalúen legalmente, les citamos jurisprudencia, eso es posible, para que podamos en las elecciones de octubre utilizar un mecanismo de participación ciudadana, no de los contemplados en la Constitución, no vinculante, pero sí que puede marcar una discusión en todo el país alrededor de centralismo y federalismo, y que los ciudadanos se expresen el 29 de octubre para que haya una tarjeta electoral adicional en donde los colombianos voten sí o no si quieren que el Congreso de la República avance en la discusión de una reforma constitucional que implemente un Estado de naturaleza federal en Colombia. Yo creo que eso es fundamental. Hemos llegado a la conclusión en marcha con mucha gente de las regiones, con mucha participación ciudadana. Vuelvo y le digo que el centralismo ya colapsó en Colombia. Desde el 91 hasta el 2023, llevamos 32 años, Diego, de la Constitución del 91 y no fuimos capaces de descentralizar de verdad. Avancemos en una federalización, como Brasil, como México, como Alemania, como Estados Unidos, como España, países grandes y con población grande que funcionan con un Estado federal. Yo le doy solamente 2 datos, Diego. Desde el año 2001 al 2023, o sea, en estos 22 años, el Estado central se ha quedado, oiga bien esta cifra, con más de 140 billones de pesos que le correspondían a los municipios y departamentos de Colombia.
por los actos legislativos que se impulsaron en los gobiernos de Pastrana y Uribe en el 2001 y 2007, que recortaron las transferencias de la nación. Ese es el primer dato que yo creo que nos debe llamar mucho a la reflexión. Y el segundo dato, para que nos convenzamos que tenemos que avanzar hacia la federalización, es que en estos 32 años de vigencia de la Constitución Nacional se han hecho más de 10 intentos de leyes de ordenamiento territorial que no han tenido éxito en el Congreso. Finalmente salió una muy tímida, muy tibia, que no se ha aplicado para nada y que no ha permitido autonomía territorial en Colombia. Nosotros lo que estamos planteando es barajemos y repartamos de nuevo. Esto es un problema de plata, de recursos para departamentos y municipios. Hagamos un gran pacto social, un pacto fiscal, en la que metamos en una misma bolsa todos los recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, y barajemos y volvamos a repartir, y que con autonomía departamentos y municipios manejen sus recursos y que haya obviamente una proporción de esos recursos que se quede en el Estado central. Pero aquí lo que hemos visto es que van disminuyendo porcentualmente los recursos que le corresponden a departamentos y municipios frente a la gran bolsa nacional, y cada año es peor la situación. Claro. ¿Cuál será el papel de En Marcha en estas elecciones, doctor Cristo? Estamos en un año electoral. ¿Cuál va a ser el papel en estas elecciones regionales? Convertirnos en la fuerza política de la promoción de nuevos liderazgos. En el espacio político en donde nuevos liderazgos que no encuentran cabida en los partidos tradicionales aquí puedan venir a liderar, a emprender, a innovar y a defender causas ciudadanas. Esa va a ser la tarea fundamental que estamos impulsando en todo el país. Ya hemos estado en varios departamentos de Colombia, vamos a seguir visitando y convertirnos en el primer partido con autonomía territorial en el país. Es decir, en los estatutos del Partido Diego consagramos 5 grandes direcciones regionales, dividimos el país en 5 grandes áreas y esas direcciones van a tener autonomía presupuestal, autonomía política para tomar decisiones en nombre del partido y no tener partidos autoritarios manejados desde Bogotá, en donde hay expresidentes o presidentes que se sientan en su escritorio a impartir bendiciones o a excomulgar a la gente o a avalar o a negar avales, sino darle esa posibilidad a los territorios y que la gente se sienta empoderada en las regiones. Ese va a ser el papel fundamental de En Marcha. Estamos muy entusiasmados, pero además muy contentos de que podamos estrenar la personería jurídica, tener el debut electoral precisamente con unas elecciones regionales y no nacionales en donde podamos impulsar mucho esos nuevos liderazgos en las regiones. Sí, y en este sentido, doctor Cristo, ¿ya hay por ahí nombres de algunos candidatos? Pues a ustedes los periodistas les fascinan los nombres de los candidatos. Nosotros en el encuentro del jueves priorizamos la causa del federalismo, priorizamos el propósito de convertirnos en el primer partido digital en Colombia, que facilitemos la participación de la gente utilizando las nuevas tecnologías digitales. Y eso fueron, digamos, el centro del encuentro de todo el día, al igual que un panel sobre federalismo y centralismo y otro panel sobre la agenda de reformas del gobierno en el que participó el ministro del Interior, Alfonso Prada, Humberto de la Calle, Yesir Reyes, en fin, discutiendo toda esta agenda legislativa de las reformas sociales, de la ley de sometimiento, del proyecto de humanización penitenciario, en fin. Y ahí nos concentramos en eso. Nos acompañaron candidatos que aún no tienen el aval de En Marcha, pero que han estado muy cerca. Candidatos, por ejemplo, como Luis Bernardo Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín, candidato independiente que está recogiendo firmas y que va seguramente a tener el aval de En Marcha. Candidaturas independientes también como la de Horacio José Serpa en Bucaramanga, que va a recoger firmas también, como la de Juan Carlos Bocanegra en la ciudad de Cúcuta, como la de Luis Dayanet Restrepo en Palmira, por solo mencionar algunos nombres, pero ya tenemos 10 o 12 candidatos a alcaldías de capital, muchos candidatos ya en municipios,
pero vamos a ir lentamente. El propósito de Marcha, Diego, no es estar repartiendo avales por todo el país, en los 32 departamentos y en los 1.125 municipios. Vamos a fijar unos criterios muy estrictos desde el punto de vista ideológico de las causas que defienden Marcha, la del federalismo, la de la paz, la de la sostenibilidad ambiental. Candidato que no las comparta, pues no va a estar acá. Y también criterios muy estrictos desde el punto de vista ético, con un comité de control ético que está encabezado por una persona de la prestancia y de la solidez intelectual y moral del exministro de Justicia, Yesid Reyes. Luego allí vamos a ir despacio, a revisar muy bien los candidatos. Seguramente habrá muchos departamentos y municipios en donde nos abstendremos de avalar candidaturas. El propósito no es tener el mayor número de avales, sino promover el mayor número de liderazgos nuevos en Colombia. Sí, doctor Cristo, estando claro el papel de En Marcha, quiero preguntarle por varios asuntos que están ocurriendo en este momento en el país, como por ejemplo la más reciente propuesta de un pastor cristiano para cerrar el Congreso de la República y hacer una constituyente. ¿Qué opina usted sobre esto? Un despropósito, una barbaridad. No hay que hacerle caso a esas voces que de alguna manera plantean el caos y el desorden en el país. Colombia disfruta de una fortaleza institucional muy grande. Lo ha demostrado el Congreso tomando decisiones y controlando el gobierno del presidente Petro, como lo hicieron congresos anteriores también, frente a propósitos de gobiernos que generaban debates. Lo ha demostrado el Consejo de Estado con sus decisiones, la Corte Constitucional, la Junta del Banco de la República. Yo creo que esas voces, por ejemplo, como la del pastor cristiano, que hace parte del pacto histórico, que salen simplemente por conseguir un titular a plantear esas opciones, lo que le hacen daño es al gobierno nacional, porque le da gasolina a aquellos que desde el otro extremo del espectro político viven profetizando el desastre y que la democracia colombiana y la institucionalidad se va a acabar y que nos vamos a convertir como Venezuela o que vamos camino al castrochavismo. Yo creo que eso es una equivocación muy grande. Aquí hay que dejar que las instituciones funcionen, que el gobierno proponga sus reformas, tiene todo el derecho a hacerlas. Además son necesarias en el país. Que el Congreso las corrija, las modifique y las mejore, y que las Cortes controlen. Y que contrario a lo que piensa la vicepresidenta Francia Márquez, doctor Cristo, que en Colombia hay dictadura, pues acá gozamos de una buena salud de la democracia. Muestra de ello, ya hay 33 partidos políticos, las instituciones son sólidas y funcionan, y así debemos continuar, ¿no? Es decir, el Congreso le puede molestar a mucha gente, pero es la representación de los colombianos. El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas en Colombia y en el mundo entero, y los partidos también. Y obvio que hay mucho por mejorar, pero no hay que jugarle al caos y al desorden. Este es el Congreso que eligieron los colombianos con casi 20 millones de votos de todas las tendencias políticas. Y allí es donde hay que dar la deliberación democrática. Yo creo que, vuelvo y digo, no hay que hacerle el juego al caos institucional. Eso es una muy mala idea. Yo creo que el gobierno ha demostrado además respeto por la institucionalidad, respeto por las decisiones del Congreso. El Congreso hundió la semana pasada la reforma política del gobierno, viene proponiendo modificaciones a la reforma de la salud, sucederá lo mismo con la ley de sometimiento. Así funcionan las democracias y yo creo que Colombia está demostrando fortaleza institucional. Igual con las Cortes, con la Corte Constitucional y las demás Cortes, yo creo que cada quien cumple un papel dentro del ordenamiento institucional de Colombia y así como me parece equivocado pretender, como algunos dicen, que el presidente Petro no respeta la democracia, que aquí va a pasar lo de Venezuela, que eso es totalmente equivocado. Yo creo que es un demócrata, lo ha demostrado durante 30 años de su vida pública actuando dentro de las instituciones. También es equivocado de algunos extremos jugar a que hay que cerrar el Congreso o que por una decisión que a uno no le gusta de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, entonces hay que limitar sus funciones, etc.
Yo creo que las instituciones están funcionando en Colombia, dejémoslas que funcionen y nos va a ir bien así. Usted fue ministro del Interior, estuvo en el Congreso de la República, doctor Cristo, pues usted fue jefe de la cartera política. ¿En qué cree que se equivocaron con esta reforma, que finalmente tuvieron que retirarla porque pues colgaron varios micos, como se dice? Era una reforma que tenía un acuerdo entre los partidos, pero ya para la segunda vuelta, en definitiva, todo el mundo se retiró, incluso hasta molestaron que ya no tenía papá esa reforma porque todo el mundo decía que a nadie le gustaba. Diego, se volvió muy difícil cambiar el sistema de elección del Congreso en Colombia, el sistema de funcionamiento de los partidos. Le voy a decir por qué. Porque llevamos 20 años aplazando, desde la reforma del 2003, exactamente 20 años, aplazando una organización seria de partidos, que es lo que queremos hacer en marcha. Una militancia de partidos, un registro de afiliados, unos mecanismos de democracia interna. Entonces, a mí no me cabe duda, usted recordará, Diego, en el caso nuestro nos hundieron esa reforma política con algunas variaciones en dos ocasiones, cuando tramitamos la reforma al equilibrio de poderes en el 2015, que la reforma salió, pero el mecanismo de la lista cerrada se hundió, y después del acuerdo de paz con la reforma que tuvo como base fundamental la misión electoral del año 2016. En las segundas vueltas siempre los congresistas y los partidos terminan hundiendo la reforma porque están acostumbrados a un sistema que les permite llegar allá al Congreso. Y como les va bien con ese sistema, no lo quieren cambiar. Y en esta oportunidad no fue la excepción. Yo creo que estuvo bien hundida la reforma, porque una reforma política sin eliminar el voto preferente, sin garantizar financiación estatal de las campañas, así sea por un periodo transitorio, y sin darle dientes a la organización electoral para que de manera autónoma e independiente castigue los delitos electorales, no le sirve a Colombia. Y esa reforma no solamente había perdido sus elementos, sino que además le habían colgado unos micos en su tránsito entre la primera y la segunda vuelta. Yo creo que allí, más que equivocaciones del gobierno o de los ponentes, lo que ha quedado en evidencia es la dificultad de cambiar el sistema de elección en Colombia, y yo creo que es muy buena parte responsabilidad de los partidos, que llevamos 10 años, cada vez que se presenta una lista cerrada, la gente de los partidos tradicionales dice: es que no podemos meternos en lista cerrada porque no hay mecanismos de democracia interna. Y los partidos llevan 10 años sin hacer absolutamente nada para hacer democracia interna. Por el contrario, retrocedemos en esa materia. Ya los partidos ni siquiera hacen las convenciones que veíamos hace 10 o 15 años, o las elecciones internas democráticas, que algunos incluso calificaban como de las maquinarias y antidemocráticas. Ya ni siquiera hacen eso. Entonces, en esa materia sí estamos mal. Yo le dije al ministro del Interior el pasado jueves: impulsemos un gran acuerdo nacional para que podamos aprobar una reforma que vaya cumpliendo unos plazos, que se determine claramente que eliminemos el voto preferente, que nos demos unos plazos para establecer mecanismos de democracia interna al interior de los partidos, porque lo que sí no funciona es lo de hoy. La verdad es que el sistema, el voto preferente combinado con la financiación privada de las campañas y la circunscripción nacional, es el germen fundamental del cáncer de la corrupción en el sistema político colombiano. Doctor Cristo, quiero preguntarle por otro tema que usted conoce muy bien, y es la paz. Hay una interpretación, usted me dice si está de acuerdo o no, y es que nadie pone en duda la voluntad de paz del presidente Petro. De hecho, fue una de las banderas de su campaña, que se denomina la paz total. Para muchos se está perdiendo una oportunidad de consolidar esa paz total porque no se está implementando el acuerdo de La Habana. Y por el contrario, se abrieron muchos frentes de diálogo, acercamientos con los distintos grupos que hay en el país. ¿Usted cree que esta interpretación es acertada? Pues yo lo que creo fundamentalmente, Diego, es que el gobierno tiene que entender que la posibilidad de la paz total, que tiene que ser paz en los territorios que están sufriendo el conflicto, el drama humanitario, el desplazamiento forzado, los asesinatos, pasan necesariamente, de manera indispensable,
por la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Usted no va a conseguir que se pacifique el Catatumbo, Nariño, Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá, Chocó, por solo citar los ejemplos más dramáticos, Arauca, si en los municipios PEDETs, en los 170 municipios PEDETs, que históricamente son los más afectados por el conflicto, hoy en muchos con presencia de ELN, de disidencias, del Clan del Golfo, no implementamos el acuerdo de paz. Y la verdad es que el gobierno ha hecho muy poco en estos 8 meses en materia de implementación del acuerdo de paz y cometió una grave equivocación, y es eliminar la consejería del posconflicto, que era de alguna manera el funcionario que con la capacidad de articular todo el Estado colombiano, no solamente el gobierno, sino las fuerzas militares, gobernadores y alcaldes, alrededor de la implementación del acuerdo de paz. Y eso yo creo que ha costado mucho durante estos 8 meses. Y si no avanzamos en la implementación del acuerdo de paz, se puede avanzar en diálogos con el ELN, con las disidencias, con el Clan del Golfo. Se suspendieron y en buen momento el presidente Petro ordenó reanudar las operaciones militares. Podemos avanzar en todos esos diálogos, pero realmente no vamos a aclimatar la paz en las regiones que están sufriendo. Claro, porque es que si no hay una correcta implementación del acuerdo, doctor Cristo, pues el ELN va a decir, bueno, ¿qué vamos a firmar si no se ha implementado lo que se hizo con FARC? Las disidencias que se anuncia un próximo diálogo pensarán lo mismo. Y ni qué decir con la segunda Marquetalia, en donde también podría haber una negociación. Es decir, pensarán, si no se ha cumplido lo que se pactó en 2016, pues ¿qué va a pasar con nosotros? Dirán ellos. No, pero además, Diego, la política de paz total necesita una estrategia de seguridad total. Sin estrategia de seguridad total, no habrá incentivos para que esos grupos violentos se desarmen, se desmovilicen y se reincorporen a la sociedad. Y me parece que a esa política de paz total le hace falta esa estrategia de seguridad total. La estamos extrañando, ojalá el gobierno esté trabajando en ella, le presente una estrategia de seguridad a los colombianos, una estrategia también integral de lucha contra el narcotráfico en esas regiones. Y hay algo que usted dice que es muy cierto, Diego. Mire, las comunidades que viven en los 170 municipios PEDETs no les interesa si les llega la inversión en los programas de desarrollo social, que además tuvieron, estos programas con enfoque territorial tuvieron una participación popular y ciudadana sin antecedentes, ahora que se habla en el proceso con el ELN de la importancia de la participación ciudadana. A esa gente no le importa si llega la inversión y si le están diciendo que es implementación del acuerdo de paz o que es producto de los diálogos con el ELN. Eso no le importa, es la misma gente. Eso no es gente del ELN, no es gente de las FARC, son comunidades abandonadas y que han sufrido mucho. Si usted no implementa el acuerdo allí, en eso estoy de acuerdo con su análisis, pues obviamente esas comunidades y la gente que está allá del ELN van a decir, pues aquí tampoco se va a implementar. En cambio, si usted focalizara y activáramos los 170 municipios PEDET, los programas con enfoque territorial, se empezaran a ejecutar los proyectos que obviamente tuvieron un enorme traspiés en el gobierno Duque por cuenta del robo descarado de la plata de Locat Paz, de las regalías, etcétera, que mucho se ha mencionado. Si activamos esos proyectos de inversión, eso mismo va a ayudar a crear un ambiente mejor para las posibilidades de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, que es fundamentalmente el actor político que tenemos hoy. Yo tengo muchas diferencias con la manera como se ha abordado el tema con las disidencias de Iván Mordisco o la nueva Marquetalia. Yo creo que el gobierno haría bien en priorizar dentro de su agenda de paz el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y avanzar en un acuerdo político con la última guerrilla que queda en Colombia realmente de origen político y con propósito político, más allá de que rechazamos sus actuaciones, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y que ahí hay otra interpretación, doctor Cristo, y es que en el caso de la segunda Marquetalia, donde está Iván Márquez, Walter Mendoza, todas estas personas que abandonaron el acuerdo de paz,
pues no tendrían otro camino más que la justicia ordinaria, porque ellos sí firmaron el acuerdo, hicieron parte del mismo y por decisiones propias, pues volvieron al monte, pero son las interpretaciones que hay. Entonces, que más allá de la discusión del entrampamiento, no de Santrich, Márquez, etcétera, esa gente traicionó el acuerdo, traicionó al país, traicionó a sus propios compañeros. Mire, Diego, lo que sucedió en Mesetas hace un poco más de una semana no puede suceder en Colombia. O sea, que haya 200 familias de excombatientes dedicados a reconstruir su proyecto de vida en un espacio territorial como el de Mesetas y que los disidentes que no participaron del acuerdo, que participaron y volvieron a las armas, los amenacen, eso es absolutamente inaceptable y los desplacen, eso no puede suceder en Colombia. Son los pájaros tirándole a las escopetas, es el mundo al revés. El gobierno tiene que mandar una señal clara a las disidencias de Iván Mordisco que si no respetan a los excombatientes de la FARC y a la población civil en estas zonas donde actúan, no se puede avanzar en ninguna clase de diálogo. Ahora, hay que mirar muy bien también, porque dentro de esos comandantes de las disidencias de Iván Mordisco hay gente que firmó el acuerdo y volvió a las armas. No todos son los que no aceptaron el acuerdo en su momento del Frente Primero, usted recordará, de Guaviare, de Gentil Duarte. Hay otra gente que firmó y volvió a las armas y no está en la segunda Marquetalia, sino están las disidencias de Iván Mordisco. Se les va a reconocer el estatus político a estos que también traicionaron el acuerdo de paz, así no estén en la segunda Marquetalia. Sí, esa es otra discusión bastante compleja porque además en la negociación que se adelantó en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos había una certeza de quiénes eran los integrantes de las FARC-EP. En este momento realmente saber quiénes son de las disidencias de la segunda Marquetalia, quiénes de Iván Mordisco, bueno, eso es un poco complejo. Doctor Cristo, ¿y qué hacer con la ley de sometimiento? Ese es otro asunto que está ahí en el tintero, que se debe retirar si se continúa la discusión. ¿Qué hacer con esa iniciativa? Pues mire, primero yo diría, Diego, que la apuesta de paz total del presidente Petro es la adecuada, que hablar con todos los actores violentos que están haciendo daño en Colombia desde un comienzo era lo que había que hacer. Ahora, 8 meses después, hay que ir aterrizando y hay que ir organizando los distintos diálogos y suspendiendo los que haya que suspender y plantear una estrategia de seguridad. Vuelvo, insisto, con ninguno de esos grupos va a funcionar ni la Mesa de México, ni una ley de sometimiento, ni una eventual negociación con las disidencias que se hacen llamar Estado Mayor, si no hay incentivos desde el punto de vista de seguridad para que se desmovilicen y se desarmen. Si no hay una ofensiva militar que los debilite y que entiendan que no es a través de las armas como van a lograr sus objetivos. En ese espíritu, a mí me parece bien lo que hizo el presidente Petro de ordenar la reanudación de las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Y como el destinatario fundamental de esa ley de sometimiento, más allá de la discusión sobre su contenido, era el Clan del Golfo. Ahí hay unas bandas regionales, unas bandas criminales en Buenaventura, locales, en Medellín, allí lo de la Sierra Nevada, pero fundamentalmente la estructura armada más poderosa y que hace más daño es el Clan del Golfo, pues yo creo que se mandaría un mensaje equivocado a esos señores del Clan del Golfo y a las bandas de que mientras se sigue en operaciones militares, siguen haciendo daño a la población, esté el Estado colombiano haciendo un esfuerzo de negociación, de diálogo en el Congreso, de los partidos políticos, discutiendo una eventual ley de sometimiento. Yo creo que el orden debe ser al contrario. Cuando haya un clima de negociación, cuando estén sentados a la mesa, se puede conversar sobre los aspectos fundamentales y las condiciones de esa ley de sometimiento. A mí me parece que más que retirar el proyecto, lo que sí debería hacerse es suspender la discusión del proyecto, entre otras cosas, además, porque la agenda está muy congestionada y hoy en día ni es un proyecto prioritario ni es un proyecto urgente para solucionar un eventual proceso de sometimiento del Clan del Golfo que en este momento no tiene ninguna viabilidad. Seguramente más adelante, ojalá la tenga. Pues un trancón legislativo que hay en este momento en el Congreso de la República. Pues doctor Juan Fernando Cristo, muchas gracias por haber estado aquí en Semana
Y seguramente en los próximos días seguiremos hablando de muchos más temas porque ya después de la Semana Santa arranca en firme esta campaña electoral del 2023. Se pondrá en marcha, ¿no? Diría usted. Vamos a ponernos en marcha por todo el país a promover esos nuevos liderazgos, a mostrar que en Colombia sí puede haber un partido que garantice participación a sus militantes en la toma de decisiones y hacer un partido diverso, incluyente, plural y sobre todo un partido federal, un partido que le dé fortaleza a las regiones y a los territorios de Colombia. Muchas gracias, Diego, y seguiremos en marcha. Que esté muy bien, doctor Cristo, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Allí nos encontramos en cualquier momento. E ingresen a www.semana.com. Allí ustedes podrán estar informados de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.